¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con el capítulo 4, que son medidas de variabilidad o estadígrafos de dispersión o medidas de dispersión, como quieran ustedes. Habíamos visto en la anterior clase el rango y la desviación media, ¿no? Tanto para datos agrupados como no agrupados. Otra medida muy importante, medidas que sí o sí tienen que estar en un análisis estadístico, son la varianza y la desviación estándar. Varianza y desviación estándar. Estas dos medidas van juntas, ¿no? O sea, no pueden separarse. Ambas van juntas. ¿Por qué? Para calcular la desviación estándar, sí o sí necesito la varianza, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la varianza? La varianza nos sirve para calcular la desviación estándar. No podría tener la desviación estándar si no tengo la varianza, en otras palabras. Por lo tanto, estas medidas van juntas. Primero, sí o sí, debo calcular la varianza. Primero, una vez que ya tengo la varianza, recién puedo calcular la desviación estándar. Por eso es que esas dos medidas van juntas. Al igual que los anteriores casos, tenemos acá datos no agrupados y datos agrupados. Vamos a ver las fórmulas para datos no agrupados, tanto para la varianza como para la desviación estándar. Para datos agrupados, varianza y desviación estándar. Lo que sí vamos a aumentar acá, en esta parte de grupo, ¿no? Vamos a trabajar ahora, hasta el momento, hasta el anterior capítulo, hemos trabajado con muestra, ¿no? Todo un tiempo hemos trabajado con muestra. Pero sin embargo, también podríamos trabajar con población. Entonces, dependiendo qué esté haciendo, qué cálculo esté haciendo, puedo trabajar con muestra o con población. De todas maneras, primero les doy las fórmulas. Para la muestra, esto es S. ¿Ya? En muestra, S al cuadrado es el símbolo de la varianza. La sumatoria de x sub i menos x barra, todo al cuadrado, sobre n menos 1, en el caso de la muestra. Y la desviación estándar va a ser S, sacando la raíz cuadrada de la varianza. Eso para datos no agrupados. En cambio, para datos agrupados, también tenemos S, sumatoria de x sub i. Esto lo vamos a ampliar un poquito, no va a entrar. ¿Ya? Va a ser x sub i menos el promedio elevado al cuadrado. Seguimos necesitando espacio. Elevado al cuadrado por f sub i dividido n menos 1. ¿Ya? Eso es la varianza. Y la desviación estándar es simplemente sacar la raíz cuadrada de la varianza. Nada más. Lo mismo pasa en población, pero en población tenemos otros símbolos. Tenemos sigma. Sigma es igual a la sumatoria de x sub i menos mu elevado al cuadrado. Esta mu es una u con una colita más larga, enseguida lo hago más grande. La desviación estándar es sigma, una raíz de la varianza. Para datos agrupados va a ser sigma al cuadrado, sumatoria de x sub i menos mu al cuadrado
por FI dividido N, que es el total de datos, y la desviación estándar poblacional va a ser sigma raíz cuadrada de la varianza. Ya, entonces puedo yo ahora trabajar ya sea con muestra o con población. Si trabajo con muestra, una de estas va a ser la fórmula, dependiendo si son no agrupados o agrupados. Si trabajo con población, lo mismo, ¿no? Una de estas dos será la fórmula. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si es muestra o población? En el enunciado se les va a indicar, jóvenes. En el enunciado se dice, los siguientes datos corresponden al peso de un grupo de niños. Tome como población, se les va a decir. Entonces, una de estas será la fórmula que van a usar. Pero, si en el enunciado dice, los siguientes datos son o corresponden al peso de un grupo de niños, determine la desviación estándar, entonces van a asumir que es muestra. ¿Están entendiendo? En el enunciado va a estar como, va a decir población, y una de estas será la fórmula. Si no dice población, asumen que es muestra. Una de estas será la fórmula. Viendo los símbolos, nos ubicamos si es muestra o población, ¿no? Esta mu es algo nuevo para ustedes, es así, en realidad, el símbolo. Esto significa promedio poblacional. Es el promedio de la población. Este sigma al cuadrado es la varianza poblacional también. Y solamente sigma es la desviación estándar, también de la población. Ya, otra vez, en muestra usamos S, esto es S al cuadrado, esto es S al cuadrado, varianza, y esto es X base, lo demás conocemos. Para sacar la desviación estándar, a este resultado que yo voy a tener acá, este resultado que va a venir acá, le saco la raíz y ya tengo la desviación estándar, ¿no? Ese es el procedimiento en todos los casos, ¿no? Aquí saco el resultado, aquí ya multiplico por FI porque estoy con datos agrupados. Saco el resultado, a este resultado que va a ser acá, le saco la raíz cuadrada y ya tengo la desviación estándar. Lo mismo en la población, ¿no? Hacemos lo mismo. Voy a tener que borrar esto para que hagamos algunos ejemplos. A ver, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que nos dan los siguientes datos. Nos dicen, tomen los siguientes datos y determinen la desviación estándar. Siempre la instrucción va a ser determinar la desviación estándar. Siempre nos van a pedir calcular la desviación estándar. No nos van a pedir varianza. ¿Por qué? Porque la varianza no se puede interpretar. Pero como no puedo interpretar la varianza, entonces nos piden la desviación estándar y esto sí se puede interpretar. Enseguida hacemos el ejemplo para poder demostrar esto. Entonces nos dan estos datos, nos dicen, los siguientes datos corresponden al peso de un grupo de jóvenes, determine la desviación estándar. Entonces, vemos cuántos datos tenemos. 5 datos. Entonces ya tengo la idea de que son datos no agrupados. Luego, no me dijo nada en el enunciado de que era población, ¿no es cierto? Decía, determine la desviación estándar para el peso de un grupo de jóvenes. Entonces esto es muestra. Por lo tanto, mi fórmula, primero, para calcular la varianza, es esta, ¿no? Sumatoria
x sub i menos x barra, todo al cuadrado sobre n menos 1. Esa es la fórmula que vamos a usar. Ahora lo que hago es, tengo los x sub i, cada uno de estos es x sub i, lo voy a poner como tablita para que sea más ordenado. Cada dato lo ponemos acá. Decíamos en algún momento, no es necesario ordenar. Luego, ¿qué nos dice la fórmula? X sub i menos x barra. X sub i menos x barra. Es decir, a cada dato le voy a restar su promedio. Por lo tanto, yo necesito el promedio de este grupo de datos. Si nos recordamos, en la desviación media hemos calculado el promedio, o incluso en el capítulo anterior. X barra se ha calculado para estos datos, era 63,80 kilogramos. Ya tenemos ese dato. Si no encontramos este dato, nuevamente sumamos todos los datos y dividimos entre 5 y me va a dar 63,80. Entonces ahora vamos restando, para cada dato vamos restando el promedio, ¿no? Es decir, 68 menos 63,80, aquí me da menos 4.2, vamos a respetar los signos, menos 9,8, menos 3,8, 1,2 y 8,2. Aquí tengo negativos. En el anterior caso, en la desviación media, lo que se hacía era, los negativos, se ponía valor absoluto, ¿no es cierto? Y se volvían positivos. Sin embargo, eso no les agrada mucho a los estadistas, por eso es que crearon esta nueva medida, donde ahora tenemos que x sub i menos x barra lo elevamos al cuadrado, y de esa manera evitamos los signos negativos. Entonces tenemos acá, cada uno lo vamos elevando al cuadrado. Tenemos estos datos. Esperando que estén bien en el cálculo. Tenemos esos resultados, ¿no? Luego, ¿qué me dice la fórmula? Sumatoria. Lo sumo esto y me va a dar 196,8. Ahora ya tengo para reemplazar los datos. Entonces, varianza, ojo, esto es varianza. Varianza es igual a 196,8 dividido n menos 1, porque es muestra. N son 5 datos, menos 1, 4, ¿no? 5 menos 1, 4. Me da 49,2. 49,2. Ahora, eso es varianza. Si observamos, la varianza está elevado al cuadrado. Entonces, se supone que si esto es kilogramos, esto debería ser así, ¿no? Elevado al cuadrado. Y les decía, la varianza no se interpreta, porque no puedo interpretar eso, ¿no? 49,2 kilogramos al cuadrado no se puede interpretar. Por esa razón, la varianza me sirve para calcular la desviación estándar. Entonces, S va a ser igual a la raíz de 49,2. Por lo tanto, saco la raíz de 49,2, me va a dar 7,01 kilogramos. Y ese es el resultado, ¿no? Por lo tanto, decimos, como esta es la desviación estándar, ahora puedo interpretar. La interpretación es muy parecida a la desviación media. Digo lo siguiente: los pesos de un grupo de jóvenes
se alejan en más o menos 7,01 kilogramos, ¿no? ¿Se ubican? Es muy parecido a la anterior medida. Lo único que varía es el término, ¿no? En la desviación media se desvían. Ahora, en la desviación estándar se alejan. Entonces decimos, los pesos de un grupo de jóvenes se alejan en más o menos 7,01 kilogramos. Esa es la interpretación. Y la idea es lo mismo, ¿no? Si yo tengo el promedio acá, dicen, hay jóvenes que pesan de este promedio más 7,01 y otros jóvenes de este promedio menos 7,01. Otra vez se forma un intervalo y por lo tanto formamos un intervalo, les decía, donde están los datos incluidos ahí, ¿no? Ya, eso para datos no agrupados. Pasemos a datos agrupados. Hagamos un ejemplo con datos agrupados. El cálculo acá es obviamente mucho más moroso, mucho más largo, digamos, pero igual se tiene que hacer el cálculo o tenemos que practicar a calcular estos datos, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo del peso de un grupo de estudiantes. Ya vamos a otra vez trabajar con el peso de un grupo de estudiantes. Entonces nos dicen lo siguiente: se tiene los siguientes datos corresponden al peso de un grupo de estudiantes y determine la desviación estándar. Eso es lo que nos están dando. No nos dicen estudiantes de qué grupo son. Nos dan nuevamente las clases y el fin, ¿no? Acá ya nos dan elaboradas las clases para que nosotros trabajemos con estos datos. Nuevamente observamos que ya están elaborados los intervalos y nosotros comenzamos a trabajar. La frecuencia absoluta nos dan esos datos: 15, 25, 20 y 18. Si sumamos estos datos me va a dar 86, ¿no? Entonces se supone que nos dieron 86 datos, de esos se calcula el TIC y comenzamos a construir la tabla, las clases y la frecuencia absoluta. Ahora, estos obviamente son datos agrupados porque los datos son más de 30, ¿no? Tengo 86 datos. Nos recordamos la fórmula, pero antes decimos qué fórmula vamos a usar. Ya sabemos que son datos agrupados, ¿no? Porque son 86 y la fórmula. No dije en el enunciado no se dijo nada de población, no se dijo. Por lo tanto, nuevamente es muestra, pero con datos agrupados. Ahora le multiplicamos por FI dividido n menos 1. Si nos damos cuenta, nuestra fórmula va a ser mucho más, nuestra tablita va a ser larga. ¿Qué necesito? Lo primero que necesito es X barra. No hicimos este ejercicio, ¿no? Anteriormente. Entonces debo calcular X barra. X barra para datos agrupados, nos recordamos, es con X sub I. Entonces debo calcular X sub I. X sub I, sumamos, dividimos, sumamos, dividimos. Entonces vamos haciendo el cálculo. Vamos sumando, dividiendo para cada clase.
hasta tener esto, ¿no? Esto es 85. Ya. Una vez que tengo ya x sub y, necesito para el cálculo del promedio, primero tenemos que hacer el promedio, les decía. Si no tengo el promedio no puedo trabajar. Entonces debo calcular, debo hacer esa multiplicación ahora entre los datos de f sub i por x sub i. Esto es 35, ¿no? Este es 35, perdón. 35 por 1, 35.5, ¿no? Entonces, esto vamos multiplicando. Ahora, voy a tener 91. Aquí le pondremos un 0 para que todo tenga un decimal. 277, 982, 1187.5. Ya ustedes van a comprobar esto. Espero que lo hagan. No tiene mucho sentido copiar y no trabajar, ¿no? Todo esto, la sumatoria ahora me da 6703. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para calcular el promedio. Promedio 6703 dividido 86, y eso me da, lo dividimos y me da 77,94 kilogramos. Ya tengo el promedio. Ahora, ¿para qué estoy calculando el promedio? Para hacer esta columna. Eso, para luego esto elevarlo al cuadrado. Y finalmente hacer x sub i menos x al cuadrado por f sub i, ¿no? Y hacer la sumatoria respectiva. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar cada dato, ir restando. Vamos a ir restando. ¿No? ¿Qué estamos haciendo aquí? Este x sub i lo estoy restando del promedio, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿no? Entonces vamos tomando los datos con la ayuda obviamente de la calculadora. Vamos teniendo estos datos rápidamente, vamos copiando. Ahora ya tengo esta diferencia. Ahora esta diferencia lo elevo al cuadrado, entonces me van a ir dando datos relativamente grandes, ¿no? Voy a ir elevando al cuadrado cada dato, siempre con 2 dígitos. Ya no se van a olvidar, siempre estamos trabajando con 2 dígitos para cada dato. Entonces así vamos llenando estos datos para luego estos datos que están al cuadrado. Esto es 15. Estos datos que están elevados al cuadrado, cada uno de estos ahora por su FI. 1801,15 por 1. Nuevamente me va a dar el 1801,15, ¿no? Y así, este dato por 2, este dato por 5, y vamos a ir obteniendo los siguientes datos. Esto no se van a olvidar que es con 2 decimales para que todos tengamos lo mismo, ya para que los resultados no varíen, por favor. Siempre vamos a trabajar con 2 decimales, de esa manera todos vamos a obtener el mismo resultado, no va a variar o no tendría que variar.
Sumamos este resultado y me va a dar 14.597. Una vez que tengo ya ese resultado, aplico la fórmula varianza 14.597 dividido n menos 1, 86 menos 1, 85. ¿Ya? Entonces, con la ayuda de la calculadora hacemos 14.597 dividido entre n menos 1, porque así dice la fórmula, me da 171, 171,73. Pero eso es varianza. Ya dijimos que la varianza no me es muy útil, por lo tanto debo sacar la raíz cuadrada de 171.73 para tener la desviación estándar. Es 13,10. 13,10. Ese es el resultado de la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, no se olviden interpretar. En este caso decimos que los pesos de un grupo de estudiantes se alejan en más o menos 13,10 kilogramos en relación al promedio, ¿no? Otra vez, ¿qué significa eso? Que hay estudiantes que pesan del promedio más 13,10 y otros del promedio menos 13,10 kilogramos. Y de esa forma, esos estudiantes están dentro de estos datos, ¿no? Otra vez repitiendo, ¿no? Siempre se les va a pedir desviación estándar, no se pide varianza, pero para tener desviación estándar tienen que calcular la varianza. Y de esa forma, una vez que ya tengo la varianza, como acá, puedo obtener la desviación estándar. La desviación estándar se interpreta, lo que estamos haciendo acá, y la varianza no se puede interpretar. Hasta acá entonces, jóvenes, espero que me estén entendiendo. Si ven, todo es calculadora. La idea es no equivocarse para poder obtener los resultados correctos, ¿no? En la siguiente clase, el día lunes o el día que nos corresponda, entonces vamos a continuar con la clase de Zoom, viendo otras 2 medidas o 3 medidas más que nos faltan en este capítulo. Cualquier duda, ya saben, dudas y demás, pueden hacerlas en la clase para poder aclarar y que sirva para todos sus compañeros. Gracias, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase.